Habíamos empezado a definir el día de ayer que una ecuación diferencial es una ecuación de derivadas y que por supuesto tiene una o más variables independientes. De la misma manera habíamos visto que las ecuaciones diferenciales se clasifican por tipo, orden y por linealidad. Por tipo podemos decir que son las ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Diciendo que las ecuaciones diferenciales ordinarias van a ser aquellas que solo tienen una variable independiente, mientras que las variables dependientes pueden ser dos o más, tal y como lo vemos en un par de ejemplos que tenemos en la pantalla. Las ecuaciones diferenciales parciales, a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues ya tienen más de dos variables independientes y dos o más variables dependientes. Su principal característica es que las ecuaciones diferenciales parciales se definen como una D minúscula griega, que es como un colorcito, pongámosle un símbolo parecido a lambda, y las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que se escriben con una D normal, es decir, con una D en letra de molde, ¿no? Y que pues lógicamente solo van a tener una variable independiente. Solamente existen estos dos tipos de clases de ecuaciones diferenciales ordinarias. Posterior a ello veíamos su clasificación por orden, en donde decíamos que las íbamos a clasificar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto orden, de acuerdo a las ecuaciones que en su momento podríamos chequear de acuerdo a las derivadas que deberíamos tener, ¿no? Recordemos que aquí vamos a aplicar los signos de agrupación y las leyes de las potencias para definir qué es una derivada de orden superior o qué es una derivada normal elevada a una potencia, ¿no? Tal y como lo vemos en pantalla, en donde podemos decir que lógicamente tenemos una derivada de segundo orden porque tenemos una derivada bi' y la primera derivada pues solo está elevada al cubo. Luego de ello, hablábamos sobre un criterio de linealidad, el cual chequeábamos que si una ecuación diferencial es lineal es porque seguía el orden correlativo de sus derivadas. Es decir, si es una derivada de tercer orden y es lineal, podríamos decir que sería de tercer orden, de segundo orden, de primer orden, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que tendría que tener tercera, segunda, primera y derivada cero o ecuación o función original, ¿verdad? Para que sea lineal. Tal como lo vemos en este ejemplo. En la parte de arriba habíamos visto que la primera, perdón. La primera habíamos visto que era una ecuación no lineal de acuerdo a que no cumplía con los estándares de la linealidad. Primero. Y segundo, la segunda sí era lineal porque tiene segunda derivada, primera derivada y función original, tal como la estamos viendo acá, ¿no? Y la tercera, lógicamente, no, esta sí era lineal, esta no era lineal y esta sí era lineal debido a que en algún momento, pues teníamos una derivada, perdón, esta no es lineal también, porque nos hacía falta la derivada o la segunda derivada de dx, de dy con respecto a dx. Por lo tanto, esta tampoco era lineal. Por último, habíamos visto en algún momento que teníamos ejemplos de que era lineal y que no era lineal.
Por ejemplo, un término no lineal es cuando un coeficiente depende de la variable que estemos derivando. Es decir, acá tenemos como derivada la y, pero tenemos un coeficiente que depende de la y, es decir, una variable depende de otra variable. Por lo tanto, el criterio de exclusión para definirla como no lineal sería ese, ¿no? Luego podríamos decir que todas las funciones trigonométricas, hablemos de seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos y toda la alta gama de funciones trigonométricas, si se encuentran dentro de nuestro criterio de linealidad, pues lógicamente no iba a tener una serie lineal. Tampoco lo podemos clasificar como una derivada de segundo orden. Bueno, sí deberíamos de clasificarla como una derivada de segundo orden, dado que su derivada mayor es 2. Y por último, que tenemos exponentes diferentes a 1 dentro de nuestras variables a derivar. Aquí podríamos decir que tendríamos una derivada de orden 4, dado que la derivada más grande es una derivada cuarta, ¿no? Pero esta es una derivada no lineal debido a que el término que le sigue o el último término que tiene nuestra ecuación diferencial ordinaria, pues lógicamente es un criterio de exclusión debido a que el exponente es diferente a 1, ¿sí? Ahí solo podríamos tener y normal, es decir, que no tuviera ningún tipo de exponente, es decir, una y, o en algún caso x o cualquier variable que estaríamos o podríamos estar analizando, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, nosotros chequeábamos lo que le íbamos a llamar, pues lógicamente, le íbamos a llamar los criterios de exclusión para clasificar como no lineal una ecuación diferencial ordinaria. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? Ok, si no hay preguntas, vamos a empezar con los ejemplos de este nuevo tema que estamos viendo. Vamos a clasificar nuestras derivadas conforme a lo que hemos aprendido el día de ayer y al pequeño resumen que hicimos en 10 minutos el día de hoy, ¿no? Para el efecto, les voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien me puede confirmar que ya estamos viendo mi pantalla? Perdonen. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, veamos entonces. Le vamos a colocar como título entonces, para hacerlo un poquito más formal, y la fecha del día de hoy, que hoy estamos 25 de enero del 2022, y vamos a colocar como título clasificación de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? De las EDO. Bueno, veamos y empecemos a ver la clasificación. Vamos a poner o vamos a escribir ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tener es el siguiente. Tendríamos 1 menos x y prima menos 4x y prima más 5y
igual al coseno de X. Vamos a hacer la clasificación por orden, por linealidad y por tipo. Debido a que estamos hablando únicamente de Y's primas, es decir, de un dy sobre dx, ¿no? Entonces podemos decir en algún momento que esto es una ecuación, vamos a poner aquí un puntito, que esta es una ecuación diferencial ordinaria. No es una ecuación parcial, ¿verdad? Primer criterio, por tipo. Segundo, por orden. Revisemos el orden de nuestras ecuaciones diferenciales. Acá tenemos una derivada número 2 de segundo orden. Acá tenemos una derivada número 1 que es de primer orden. Y acá, esta ya no es derivada, ¿verdad? Es de orden 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grado más grande de nuestra ecuación diferencial ordinaria? Lógicamente, la segunda derivada. Por lo que diríamos que nuestra derivada debería ser una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿verdad? Muy bien, ya lo tenemos por tipo, por orden, solo nos hace falta de clasificarla por linealidad, ¿no? Chequemos entonces. Veamos los criterios de exclusión. ¿Cuáles eran nuestros criterios de exclusión? Primero, que una variable dependiera de la misma derivada. Es decir, que aquí en lugar de X estuviera Y. Y depende de Y prima, de la misma derivada. Entonces, eso sería un criterio de exclusión, que tal vez los vamos a colocar por acá. Criterios de exclusión. Primero, que la variable dependa de la derivada. Es decir, que la variable sea la misma letra de la derivada. Nada más. Segundo, que tengamos funciones trigonométricas. Y tercero, que el último exponente sea diferente a 1, ¿verdad? Ok, chequemos entonces. Primer criterio de exclusión. Esta X no depende de la derivada, estamos bien. Esta X no depende de la derivada, estamos bien. Ok, primer criterio de exclusión no lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque X no depende de Y'. Segundo criterio de exclusión, donde tenemos las derivadas, ¿tendremos algún tipo de función trigonométrica? Sí hay una función trigonométrica, que es este coseno de X que está acá. Pero ojo, este coseno de X no está afectando a nuestras derivadas, ¿sí? Está del otro lado de nuestra igualdad. Por lo tanto, no debemos de tomarlo dentro de los criterios de exclusión. Entonces, podríamos decir que nuestro segundo criterio es totalmente inválido, ¿no? Y por último, tendríamos que el último exponente sea diferente a 1. El último exponente de nuestra ecuación diferencial es 1, ¿no? Porque cuando no aparece ningún exponente sobre la letra o sobre la variable es 1. Yo creo que eso ya todos lo saben.
Entonces, si nos damos cuenta, ninguno de los tres criterios de exclusión es aplicado a nuestra ecuación diferencial ordinaria. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y esta va a ser lineal. Para que una ecuación diferencial ordinaria sea no lineal, tiene por lo menos que cumplir, ojo, por lo menos, no tiene que cumplir los tres criterios de exclusión, tiene que cumplir por lo menos uno de los tres. Veamos un segundo ejemplo. Y ahora coloquemos la ecuación diferencial y al cuadrado menos 1 por d de x más x por d de y igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Pregunto, ¿será una ecuación diferencial ordinaria o será una ecuación diferencial parcial? ¿Qué dice el público? ¿Una ordinaria? Sí, claro, sería una ecuación diferencial ordinaria, por supuesto. Dado que la ecuación diferencial parcial, en lugar de tener esta D, debería de tener un colochito así, o un colochito así, ¿verdad? Entonces, media vez no aparezcan estos símbolos, es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, como dijeron mi catedrático, aquí es donde él le dijo a ella, ¿ah? ¿Qué número de orden es? Primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Qué criterio utilizamos para definir el número de orden? Y aquí es donde debemos de tener mucho ojo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las derivadas aplicadas como primas, ¿va? Que nos dicen biprima, segundo orden, triprima, tercer orden, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí no. Aquí tenemos dos variables dependientes, ¿sí? Entre más variables dependientes tengamos, mayor será el número de orden de nuestra ecuación diferencial. En este caso vamos a decir que tenemos la primer variable dependiente y aquí tendremos la segunda variable dependiente. Si tenemos dos variables dependientes, entonces vamos a decir que tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Me doy a entender en ese criterio, jóvenes? Creo que no está complejo, ¿eh? Ahora veamos, clasifiquémosla por su linealidad. Chequemos nuestros criterios. Dice que la variable dependa de la derivada. ¿Ok? Esta y depende de este diferencial de x. No. Entonces, este criterio no es válido. Esta x depende de este diferencial de y. Tampoco. ¿Verdad? Para que dependiera debería de ser x al cuadrado menos 1 por d de x más y por d de y igual a 0. Si tuviéramos esto, entonces este primer criterio le damos un ok, ¿verdad? Pero como no es así, entonces solo lo tachamos y decimos no, no cumple. ¿Tenemos funciones trigonométricas? Menos. Entonces tampoco cumple. Y ahora, el último exponente de nuestra ecuación diferencial es diferente a 1. Claro, aquí sí es diferente a 1, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir
nuevamente que esta ecuación diferencial sí es lineal. Entonces tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden totalmente lineal. Veamos ahora un tercer ejemplo, en donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener un par de ejemplos más. Vamos a tener D2 R mayúscula sobre DR minúscula 2 más D sub U partido D sub R más U igual al coseno de R más U. Muy bien. Primer criterio. Como no hay ningún colochito, si lo queremos ver así, sabemos que es una EDO, es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora bien, aquí es donde se complica todo. ¿Qué número de orden tendrá esta ecuación diferencial? Veamos y analicémoslo. Acá tenemos una ecuación de segundo orden, porque es una segunda derivada, ¿no? Y aquí tenemos una ecuación de primer orden, ¿no? Porque es una primera derivada. Mi pregunta es, ¿esta ecuación diferencial es de primero o segundo orden? De segundo. Es de segundo orden, por supuesto, porque siempre vamos a tomar la derivada mayor, ¿verdad? Entonces es de segundo orden. Aquí viene lo complejo. La ecuación diferencial será lineal o no lineal. Chequemos nuevamente nuestros criterios de exclusión y digamos, la variable depende de la derivada, pues no hay ninguna variable antes de la derivada, entonces no. No tenemos funciones trigonométricas que afecten a nuestra ecuación diferencial. No, solo tenemos una después del igual, pero es después del signo, entonces no hay clown. Y por último, el último exponente es diferente a 1. Por supuesto que no. Tiene un 1 aquí arriba. Entonces, estos criterios de exclusión no los utilizamos. Pero ahora utilizamos un nuevo concepto, un nuevo criterio, en donde decimos, y si ustedes se recuerdan en la teoría, decíamos que en algún momento las ecuaciones diferenciales para que fueran lineales deberían de seguir un orden específico, es decir, segundo orden, primer orden y sin derivada. Tercer derivada, segunda derivada, primera derivada, sin derivada. Pero este orden debe ser correspondiente a la misma variable dependiente. En este caso tenemos dos variables dependientes como tal, ¿sí? Por lo tanto, no puedo decir que esta ecuación diferencial ordinaria es lineal, sino que esta EDO de segundo orden es una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque no sigue los criterios de que debe ser la misma derivada y que debe ir 2, 1 sin derivada. Si muy bien aquí sí va de 2, de 1 y sin derivada,
pero las variables dependientes son totalmente distintas. ¿Ok? Veamos un cuarto ejemplo. Y digamos, que tenemos U por dv más v más uv menos u por e a la u por un d sub u, y esto va a ser igual a 0. Ok. Chequeemos. Primero, esta será una ecuación diferencial ordinaria, porque no tenemos ningún tipo de colochito en forma de d y solo tenemos una variable independiente. Chequeemos el orden. Bueno, aquí tenemos una primera derivada que es de primer orden. Y aquí tenemos otra derivada que también es de primer orden. Pero ojo, las derivadas son distintas. Hay una derivada con respecto a v y otra derivada con respecto a u, ¿verdad? Por lo tanto, podremos decir que estas ecuaciones diferenciales ordinarias serán de segundo orden. Y ahora chequemos la linealidad y digamos, la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden ¿es lineal o no lineal? Chequemos nuestros criterios de exclusión. Primero, deberíamos de decir que aquí es primera derivada, segunda derivada, y aquí hace falta un término, ¿verdad? Que es un término sin derivar, que en este caso podría ser solo una u o solo una v. Sin embargo, no hay ninguno de los dos, por lo que me llevaría a pensar en algún momento que no existe una linealidad dentro de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, la consideramos como no lineal. Y lógicamente, si el primer criterio de exclusión no se cumple, ya no seguimos hallando los demás criterios de exclusión, porque la norma nos dice que se debería de cumplir por lo menos un criterio. No nos dice 2, no nos dice 3, sino con que no se cumpla un criterio, de una vez no lineal. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿Tienen alguna duda? Inge, perdón, yo tengo una duda sobre el ejercicio 3. A ver. Usted dijo que no era no lineal solo porque el 2 lleva como exponente, como la D lleva como exponente 2 Sí, y el otro no. es que mira, si lo vemos de la manera en como el libro nos lo explica, nos debería de decir, ok, para que sea lineal debería ser y triprima más y biprima más y prima más y igual a algo, a una función o a un número. Porque se va recorriendo, se va disminuyendo el nivel de derivada de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a una función sin derivar. Pero este criterio se utiliza únicamente cuando la variable dependiente es la misma. Sin embargo, si aquí te das cuenta, la variable es distinta. ¿Por qué? Porque en una tenemos R mayúscula y en lo otro tenemos U, ¿sí? Significaría que esto entonces es una ecuación no lineal. ¿Me doy a entender? Ingeniero. Ok. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna otra duda? Dije una duda. Sí, Argentina.
yo estoy un poquito confundida ahí donde dice que es dependiente y no dependiente. No sé si sea así. Y no entiendo esa partecita. Ok, lo voy a explicar aquí abajo porque a lo mejor la mayoría tiene duda y es razonable porque es un término nuevo. Para las ecuaciones diferenciales, cualquier tipo de ecuación diferencial, existen dos, pongámosle que existen dos maneras de cómo identificarla. Primero es que la variable del numerador le vamos a llamar la variable dependiente. Y la variable del denominador le vamos a llamar la variable independiente. ¿Para qué nos sirve esto? De saber qué tipo de variable es cada cual, pues eso nos sirve lógicamente para poder determinar en algún momento si es una ecuación diferencial ordinaria o es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? No sé si con eso resuelvo tu duda, Argentina. Más o menos, o sea, tiene que haber una letra, por ejemplo, la X arriba y una Y abajo. Pero si incluso hubiera otra letra, entonces sí ya no cumple. No, o sea, yo coloqué la X y la Y por puro ejemplo, pero por ejemplo Ajá. puede ser D sub R sobre D sub R minúscula, que esta, Ingeniero, ¿sí? tal vez lo que no entendemos, bueno, en mi parte, ¿verdad? Es como lo que usted decía ayer, el numerador y el denominador. Ajá. Ahí es la palabra que usted cambió, por decir así, ¿verdad? Pues sí, al final eso yo lo coloqué solo por dar ejemplo, ¿verdad? Pero lo podemos decir de la misma manera. El numerador siempre va a ser la variable dependiente, no importando qué letra haya, si es un DU, de V, de R, de S, de T, como sea. Y el denominador, que es la parte de abajo, siempre va a ser la variable independiente. Es decir, ahí, ahí sí que no hay de otra. Siempre se les va a llamar. Se puede cambiar la letra, puede ser que la encontremos como DY sobre DX, pero eso no quiere decir que se cambien los nombres. Esta siempre va a ser la variable dependiente y el denominador siempre va a ser la variable independiente. Podemos colocarlo como DR mayúscula sobre DR minúscula, tal y como lo veíamos anteriormente, y la R mayúscula siempre va a ser nuestra variable dependiente y la R minúscula va a ser nuestra variable independiente. No porque yo le quiera poner esos nombres, sino porque en algún momento lo que está abajo de mi fracción siempre va a ser mi variable independiente. Esa nunca va a cambiar, ¿ok? Y lo que está en el numerador, es decir, lo que está en la parte de arriba siempre va a ser mi variable dependiente, no importando qué letra vaya en ese punto. Ahora sí, ¿me doy a entender? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Realmente esto de dividir o de separar o de clasificar a nuestras ecuaciones diferenciales, sí es importante que le pongan coco, si lo quieren ver así, pero tampoco es como que de vida o muerte que lo sepan hacer, porque hay cositas un poquito más complejas que sí necesitamos entender de buena manera. Y parte de esas cositas complejas que necesitamos ver es el segundo tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad?
el segundo tema que vamos a ver el día de hoy, nosotros le vamos a llamar la solución de una ecuación diferencial. No crean ustedes que es algo de otro mundo o que es algo totalmente distinto a lo que, a lo que están chequeando o tratando de verificar, sino sola, única y exclusivamente es parte de lo que ustedes deben de saber para poder resolver ecuaciones diferenciales. Aquí no vamos a aplicar integrales triples, dobles, ecuaciones parciales, sino ahí lo máximo que debemos saber es cómo aplicar la regla de la cadena, cómo aplicar la regla del cociente y prácticamente cómo calcular una derivada, ¿verdad? Simple y sencillo, esto se van a dar cuenta que se resuelve bien, pero bien fácil. Veamos entonces qué nos dice nuestra definición. Para los que ya quieran empezar a estudiar, estamos en el capítulo 1, en la sección 1 de nuestro libro de texto. La definición nos dice cualquier función phi, es decir, cualquier función o derivada como tal, definida en un intervalo i, es decir, que existe dentro de la recta de números reales y que tiene al menos n derivadas, es decir, que no se queda sin derivadas en el intervalo que estamos analizando, n derivadas continuas en i, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. Ok. Está un poquito difícil de comprender esa parte de la definición. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta definición como tal? Bueno, que si tenemos una ecuación diferencial ordinaria, para hallar su solución debemos reducirla a una ecuación como tal, es decir, a algo que ya no tenga derivadas, a una ecuación identidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues viendo que por lo menos deberíamos de tener una solución de nuestra ecuación. La teoría siempre nos dice o siempre nos da nuestra ecuación diferencial, primero, y segundo, nos va a dar una ecuación identidad a la cual nosotros deberíamos de colocarle, de calcularle o de sacarle, si lo quieren ver así, nuestra solución. En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es una función phi que posee al menos n derivadas. Es decir, una solución de una ecuación diferencial va a tener un número infinito de derivadas, siempre y cuando lo estemos trabajando en un intervalo, ¿no? Si trabajamos el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, lógicamente vamos a tener una serie de derivadas infinitas. Por ejemplo, veamos el tema de la derivada del seno. La derivada del seno, si no estoy mal, es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de menos el seno es menos coseno. Y la derivada de menos coseno vuelve a ser seno. Y así se va jugando entre coseno y seno desde menos infinito hasta más infinito. Podemos calcular la derivada 1.000.000, que estoy seguro que nos va a salir una función seno o coseno. Sin embargo, si nosotros tenemos una función x al cuadrado, su primera derivada es 2x, su segunda derivada es 2, su tercera derivada es 0 y derivada de 0 ya no existe. Entonces no tenemos un número infinito de soluciones, ¿no? Que es prácticamente lo que nos dice en la parte de abajo. O en el párrafo de abajo. Pero entenderlo de alguna manera de definición siento que es un poco compleja con lo que nosotros deberemos de saber
para poder establecer cómo, cuándo y dónde podemos calcular nuestra solución a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo tanto, vamos a ver nuestro ejemplo 1, que nos dice la verificación de una ecuación diferencial. En esta parte muy sencilla nos dice, verifique que la función indicada es una solución a la ecuación diferencial dada en el intervalo de menos infinito hasta más infinito. Es el intervalo que casi siempre vamos a utilizar. Nos da dos ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B. El ejemplo A nos dice que tenemos una ecuación diferencial simple ordinaria de primer orden, donde dy sobre dx es igual a x por y elevado a un medio. Y nos está diciendo que encontremos si esta ecuación sí es o no es su, pongámosle su solución, ¿verdad? Lo que nos dice este cuadrito que tenemos que encontrar nosotros una manera de llevar nuestras ecuaciones diferenciales, sean ordinarias o parciales, hacia un punto de una ecuación identidad, es decir, de una ecuación que ya no tenga derivadas. Pero para hacerlo un poquito más explicativo, vamos a hacer el ejercicio resolviéndolo paso a paso. Entonces veamos. Coloquemos como título nuevamente otro tema donde nos dan la solución de una ecuación diferencial. Ejemplos. Teníamos nuestro ejemplo A. El ejemplo A nos decía que teníamos la derivada de y sobre dx igual a x por y elevado a la 1/2 con la ecuación y igual a un 16avo de x a la cuarta. Ok. ¿Qué nos dice la teoría que tenemos que hacer? Bueno, nos dice, compruebe que esta ecuación es solución de esto. Simple y sencillo. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, primer paso, observamos nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno, es de primer orden, ¿no? Porque solo tiene una derivada. Entonces, luego de verificar eso, deberíamos nosotros de derivar una vez, porque solo una vez es requerido, derivar una vez nuestra solución. Entonces decimos, y' va a ser igual a un 16avo multiplicado por derivada de x a la cuarta, va a ser 4x al cubo. Si venimos y simplificamos esto, nos quedaría 4/16 de x al cubo. Lo que sería igual a decir 1/4 de x al cubo, ¿no? Ok, primer paso, le vamos a colocar aquí. Paso 1. Calcular el número de derivada requerido. Ya lo hicimos, solo necesitábamos una derivada. Paso número 2. Sustituir la derivada
encontrada en el paso 1 en la ecuación diferencial. Ok, ¿cómo lo sustituimos? Bueno, venimos y decimos ese y' es igual a decir dy sobre dx, ¿no? De acuerdo a la notación de derivadas que tenemos. Entonces podríamos decir que al sustituirla tendríamos un cuarto de x al cubo igual a x por y elevado a la 1/2. Ojo, acá tenemos que hacer como el paso 2.1. 2.1 y es que tenemos que sustituir la solución en la ecuación diferencial. ¿Cuál es la solución que estamos probando? La solución que estamos probando es y igual a un 16avo. Vamos a ver. Y igual a un 16avo de x a la cuarta. Si la sustituimos, diríamos que tenemos un cuarto igual a x al cubo. Un cuarto por x al cubo es igual a x por y, que sería un 16avo de x a la cuarta, elevado a la 1/2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver de manera algebraica nuestra solución, nuestras ecuaciones, para tratar de igualar lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿no? Entonces decimos, un cuarto de x al cubo es igual a x por un 16avo de 1/2 por x a la cuarta por 1/2. Aplicando las leyes de las potencias, un cuarto de x al cubo sería igual a x multiplicado por la raíz cuadrada de un 16avo multiplicado por x elevado a la 4/2, ¿no? Muy bien. Después de esto decimos un cuarto por x al cubo es igual a x multiplicado por raíz cuadrada de un 16avo, un cuarto multiplicado por x elevado a la 4/2, 2. Entonces diríamos que un cuarto de x al cubo sería igual a, ok, empezamos a ordenar y reducir términos semejantes. Colocamos primero las constantes y decimos x por x al cuadrado, copiamos la base y sumamos los exponentes, siguiendo entonces las leyes de los exponentes. Y es aquí donde viene lo importante de este tema, en donde nosotros podemos chequear de alguna manera que si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, como es el caso que tenemos aquí, que un cuarto de x es igual a un cuarto de x, entonces decimos, entonces nuestra respuesta sería la ecuación y igual a un 16avo de x a la cuarta si es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Y prácticamente ahí estaríamos nosotros encontrando la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿O alguien tiene alguna duda? En que cuando dice del grado, saque las veces que vamos a derivar. Exactamente. Así es. Así es. Mejor no lo pudiste haber dicho.
Gracias, señor. Ajá, así es. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, Inge, podría repetir otra vez su paso 2.1, dijo que no le entendí bien. Ok, el paso 2.1 se refiere únicamente a la solución que nos dio el problema, ¿va? La que estamos comprobando si sí es solución o no es solución. La sustituimos en nuestra ecuación diferencial ordinaria. Es decir, en otras palabras, este valor de y, que era nuestra solución, lo sustituimos en este valor de y, ¿sí? Que es el valor de nuestra ecuación diferencial. ¿Para qué hacemos eso? Para que ahora todo nos quede en términos de X. Porque mientras menos variables estemos nosotros utilizando para resolver nuestra ecuación, nos quedará cada vez mejor para resolverlo algebraicamente. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, resolvamos otro ejemplo. Y coloquémosle ejemplo número 2. Nos dice que vamos a tener la ecuación diferencial ordinaria y' menos 2y' más y igual a 0. Y que necesitamos comprobar si la solución de esta ecuación es igual o si y es igual a x elevado a la e a la x. Tenemos que comprobar si esta es la solución. Ok, ¿qué hacemos? Coloquemos entonces. Paso número 1, encontrar las derivadas de acuerdo al número de orden de nuestra ecuación diferencial. En este caso está un poquito más fácil, ¿va? Porque acá tenemos y' y y'. Significa que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? De segundo orden, debido a que su derivada mayor es de grado 2, o es biprima, o es la segunda derivada. Como sabemos que es de segundo orden, entonces necesitamos derivar nuestra posible solución 2 veces, ¿no? Y es aquí donde les decía que tienen que tener bien finito el tema de la regla de la cadena, de la regla del cociente y de la regla del producto. ¿Sí? No sé quién habló por ahí. ¿Nadie? Ok. Porque entonces acá vamos a aplicar prácticamente lo que vimos en mate 3 y mate 4, ¿verdad? Para poder resolver las derivadas. Entonces veamos, resolvamos. Y' va a ser igual ¿a qué? A aplicar la regla del producto en esta derivada. Y decimos, derivada de la primera, derivada de x, 1 multiplicado por la segunda sin derivar, que es e a la x, más derivada de la segunda, e a la x multiplicada por la primera sin derivar. Es decir, cuando yo digo primera es el primer término y segunda pues es el segundo término, ¿no? Que sería x1 y e a la x sub 2. Entonces, reduciendo términos semejantes, diríamos que y' sería igual a 1 por e a la x más e a la x por x, me quedaría x por e a la x. Y prácticamente tenemos ya nuestra primera derivada. Pero ahí no terminamos nada o no hacemos nada por resolver nuestro ejemplo, ¿no?
Porque necesitamos una segunda derivada. Entonces podemos decir que la segunda derivada va a ser la derivada de la primera derivada, ¿verdad? Así lo vimos ya en cursos anteriores. Entonces, acá, como tenemos un signo positivo, dividimos la derivada en 2 y va a ser la derivada de esto más la derivada de esto otro. Entonces decimos, la derivada de e a la x, pues lógicamente va a ser e a la x, más la derivada de x por e a la x. Como es una multiplicación, aplicamos otra vez la regla del producto y decimos que x es 1 y e a la x es 2. Entonces decimos la derivada de 1, que prácticamente es x es 1 multiplicado por el segundo sin derivar, que es e a la x, más la derivada del segundo, que en este caso sería e a la x, por el primero sin derivar, que sería x. Entonces diríamos que y bi'prima sería igual a e a la x más e a la x más x por e a la x. Despejando o reduciendo términos semejantes, nos quedaría que e a la x más e a la x nos daría 2 veces e a la x más x por e a la x. Y como ya no tenemos más por reducir, prácticamente decimos que este sería nuestra segunda derivada. Ok. ¿Qué hacemos entonces? Pues ahora hacemos el paso 2 y el paso 2.1, que en este caso los vamos a hacer juntos. Pasos 2 y 2.1, que sería sustituir la primera y segunda derivada y la ecuación solución en nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Y decimos, la ecuación diferencial ordinaria es y bi'prima menos 2y' más y igual a 0. Decimos que y es igual a x por e a la x, que y' es igual a e a la x más x por e a la x, y bi'prima es igual a 2 veces e a la x más x por e a la x. Si sustituimos todos estos términos, nos quedarían 2 veces e a la x más x por e a la x, que sería y bi'prima, menos 2 veces y', que sería e a la x más x por e a la x, más y, que sería x por e a la x, y esto es igual a 0. ¿Ok? Veamos entonces. Saquemos todo de nuestros signos de agrupación y digamos 2 veces e a la x más x por e a la x, multiplicamos primero por primero, 2 menos 2 por e a la x, menos 2 veces e a la x, multiplicamos menos 2 por x por e a la x, nos quedaría menos 2 veces x por e a la x más x por e a la x igual a 0. Reduzcamos los términos semejantes y digamos 2e a la x menos 2e a la x, 0. xe a la x menos xe a la x, nos queda menos xe a la x, más xe a la x nos queda 0. Por lo tanto, nos queda que 0 es igual a 0, ¿no? Si esto nos queda igual, o sea, es decir, una cosa igual a la otra,
podríamos decir entonces que nuestra respuesta es igual a la ecuación y es igual a x por e a la x si es solución a la ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Y prácticamente esa sería la respuesta. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Bueno, nos quedan aproximadamente 15 minutos de clase. Entonces, en estos 15 minutos van a resolver ustedes el siguiente ejercicio, por favor. Ejercicio número 1. Si alguien lo termina, yo creo que ya les había dado mi número de WhatsApp y si no, se los voy a dar igualmente. Ahorita se los dejé en el chat. Si alguien lo termina, por favor, me hace favor de enviármelo a mi WhatsApp para empezar a calificar ciertas tareas, ¿verdad? Entonces, coloquemos. El ejercicio es que tengamos y' más 20y igual a 24. Y tenemos que y va a ser igual a 6/5 menos 6/5 de e elevado a la menos 20t. Corroboremos entonces, compañeros, que esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Lo más complicado aquí es entenderlo, porque para este ejercicio ustedes deberían de estar utilizando la regla de la cadena. Lógicamente ustedes ya la pueden utilizar porque ya pasaron mate 2, mate 3 y mate 4, ¿verdad? Entonces, denle, compañeros, yo quedo aquí a la espera. Si tienen dudas, me consultan por WhatsApp o me consultan directamente aquí en el Zoom, solo abren su micrófono. Quedo a sus órdenes.